Este es un caso de un fenómeno paranormal que incluso llegó a las noticias, en un lugar donde no se presta mucha atención a este tipo de casos. Sucedió en Polonia, en una zona de un pueblo llamado Puck, en una carretera renovada donde los accidentes son frecuentes. Un ejemplo de esto es como hubieron 2 accidentes trágicos en menos de 24 horas, en una pista recién asfaltada, donde la visibilidad es buena. Entonces muchos se preguntan, ¿qué es lo que sucede allí? Es así que muchos de los lugareños dicen que estos accidentes se deben a la mujer de blanco, un fantasma que embruja esa carretera y que constantemente está buscando nuevas víctimas. Aparentemente esta figura fantasmal aparece para espantar a los conductores y causa los accidentes. Y esto ocurre tan seguido, que en solo lo que va este año, ya hay 2 grabaciones donde supuestamente captaron a esta figura fantasmal. Este video fue grabado justo después de uno de los últimos accidentes. Un testigo que venía detrás lo captó. Si ves de cerca, en un punto a la izquierda, se puede ver una figura brumosa, que cuando se sabe detectada se desvanece en el aire. Pero la imagen no es del todo clara, y a solo unos cuantos metros se está desarrollando un incendio, así es que no es del todo confiable. Sin embargo, en la siguiente grabación captada por cámaras de seguridad en la misma zona, la anomalía es más visible, y no hay humo ni niebla, lo cual ayuda a distinguir mejor. El segundo video muestra una captura de una cámara de seguridad de una casa, a solo metros de la zona de los accidentes. Esta vez se puede ver claramente una misteriosa figura blanca que si miras bien, se parece mucho a la del primer video. Entonces tal vez, la leyenda de la Dama de Blanco, es más que solo historias de terror. Al menos eso es lo que muchos de los lugareños piensan. Pero, la pregunta es, ¿crees que esta aparición sea quien encanta esta carretera? No se conoce la fuente original de este video, solo se sabe que fue compartido por Tatlan 4, no se nos brinda mayor contexto, solo vemos a un hombre en lo que parece ser un sótano. En un punto del video, él sube las escaleras, al parecer sin saber que no estaba solo en ese espeluznante lugar. A primera vista es difícil de ver, pero si prestas atención, se ve lo que parece ser una aparición de sombra justo detrás del hombre, aparentemente siguiéndolo. Pero, esto no es el final, ahora mira lo que se revela al final del video. Un aterrador espectro estaba oculto en uno de los armarios, sale y se asoma, cuando cree que nadie lo ve. Lamentablemente no se tiene mayor información sobre este caso, si esta casa está embrujada, y por qué estas figuras acechan al hombre, pero, debe haber alguna razón para que esta grabación fue hecha en primer lugar, y si este video no es real, entonces está muy bien hecho. Pero, dinos tú qué piensas.
Un grupo de amigos de Turquía fueron de aventura a un misterioso lugar y captaron algo interesante. Otur. Sen okumadın değil mi başta? Yok daha okumadım. Ondan mı? Ondan olabilir evet. Korunuyor çünkü şimdi burası. Oku sen. Ömer abi bak şu taş dikleştirin. Orada öyle değil. Ahmet sakın şu an her yerde çıkabilir, her an çıkabilir. Bu Allah Ömer abi. Ömer abi sanda. bir dakika. Sanda. Nerede? Baba baba. Bu tarafta, Yukarı, bu tarafta. yukarıda. Tamam gördüm. Gördüm bir dakika bak. Gördüm. Boynuzlara bak. Tamam işte. Ahmet bu boynuzlu şerşapal bu Ahmet. Boynuzlu şerşapal Dediğin bak. abi bu. Büyük boynuzu olan. Ömer abi ne bu? Burayı koruyan boynuzlu şerşapal bu çok güçlü. En güçlüsü. Çok güçlü Ahmet sakın panik yapma bak. Başına büyük bir sıkıntı gelebilir. Sakın panik yapma bak. Görüyor musun? Şu an bize bakıyor. Ve şimdi bunu O neydi öyle? çıktı bu ortaya. Bu tılsımla çıktı ortaya. Bir şey düşer abi yukarı. Ama çok güçlü Ahmet. Ömer abi, Var mı? Başka yerde var mı? Burada aşağıda. Aşağıda Ömer abi. Yakında. Ömer abi yakında. Yakında. Arkamda gel. Arkama geldi Ömer abi. Burada. Arkama geldi. Tamam. Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Ahmet'e dur buradan. Bak sen bu sağ tarafıma, sol tarafıma gelsene. Soluma geç. Bak şimdi ben sana şunu söyleyeceğim. Ömer abi. Ömer abi. Bir dakika. Yukarıda. Bak, Yukarıda. Bak burada yok. Bak git dur. Ömer abi. Yukarıda. Bu ne? Aşağıda da. Aşağıda da var. En tehlikeliler. Aşağıda da var. Ne oldu? Kayboldu. Kayboldu. Aziz. Altta da çıkabilir ha. Aziz. Bak o taraftan da çıkabilir Aziz. Gördün mü? Tam şu dipte. Ahmet bu çok güçlü Ahmet. En un punto, en la pendiente, los hombres notan algo extraño, lo que parece ser una cabra con forma humana, que los está mirando. Ahora, no garantizo la autenticidad de este video, sin embargo, es entretenido de ver, y si es real, entonces, ¿qué podría ser esto? ¿Quizás algún tipo de criatura mitológica? Un grupo de amigas grababan una escena para una tarea escolar en un viejo y tenebroso auditorio. Knock, go. La escena comienza con una de las chicas entrando por esa puerta, pero algo ocurre, de repente la puerta se abre como si la chica la empujara con fuerza desde el otro lado, pero al parecer eso no fue lo que sucedió. Sin embargo, cuando la chica emerge de la oscuridad, se hace evidente que no fue ella quien la abrió. Confundida, parece preguntarle a quien está grabando si alguien de su lado había abierto la puerta. Si reduces la velocidad de las imágenes, puedes ver claramente que nadie tocó la puerta desde el exterior. Para hacer las cosas aún más espeluznantes, si miras de cerca a la habitación oscura detrás de la joven, parece haber una figura oscura moviéndose detrás de ella. Las imágenes no son lo suficientemente claras para saber quién o qué es, sin embargo, parece probable que esta forma fantasmal sea la culpable del misterioso movimiento de la puerta. Además, si recordamos el semblante de la chica, tiene un genuino aspecto de sorpresa en su rostro, sugiere que tal vez estas chicas sí captaron por accidente algo paranormal. Captado durante la transmisión de un noticiero, mientras informaban sobre un accidente, mira bien lo que aparece en medio del siniestro. Algo inexplicable aparece en los restos del camión. Una larga extremidad blanca, solo es visible unos segundos hasta que se retira y se esconde dentro. Ahora, lo que es más interesante, es que la extremidad no se ve humana, e incluso es como si fuera de otro mundo, ya sea paranormal o no.